Buenas noches, profesor Oswaldo Rafael López Michelini. El día de hoy, mi grupo conformado por Chale Laura, Camila Nayira, Damián Casas, Darío Rey, Wilka Sicha, Angie Pamela, Retis Rojas, Ángelo Samir, y quien les habla, si es que es Damián Marco Daniel, les van a exponer sus problemas aplicativos que han sido creados a partir de los temas vistos en clase, ¿no? Muy bien, sin más preámbulo, comenzamos con la exposición. El El primer problema es de mi persona y trata de lo siguiente. En el mes de marzo se instaló una carpa domo en una explanada del distrito de Miraflores con la finalidad de realizar una feria de útiles escolares. Dicha carpa poseía un sistema de ventilación para combatir las altas temperaturas de verano. Para ello fue necesario calcular su volumen por medio del cambio de variable polar y del uso de las integrales dobles, calcular el volumen de la carpa domo que se encuentra acotada por el plano z igual a 0 y el paraboloide z igual a 16 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Tener en cuenta que todas las dimensiones están en metros. ¿Ok? Muy bien. El primer paso para resolver este problema es graficar en el plano tridimensional el paraboloide, ¿no? Que está acotado en la parte inferior por el plano z igual a 0 y en el punto máximo es en la parte superior 0,016, ¿no? Para poder realizar esta transformación con coordenadas polares, necesitamos proyectar este sólido en el plano XY, que resulta ser una circunferencia. Entonces, ¿cómo hallamos esto? Pues en el plano XY, z es igual a 0. Entonces, en la ecuación que nos dan como dato, z igual a 16 menos x al cuadrado menos y al cuadrado, reemplazamos z por 0 y nos resulta la ecuación de la circunferencia, ¿no? X al cuadrado más y al cuadrado es igual a 16. Entonces, según esta ecuación, el radio al cuadrado es igual a 16, por lo tanto, el radio es igual a 4. Asimismo, hallamos las variaciones del ángulo θ y del radio r. El ángulo θ va desde 0 a 2pi, da una vuelta completa, y el radio varía de 0 a 4, ¿no? Entonces, con estas variaciones podemos hallar la gráfica, la nueva región, pero en el plano Rθ, ¿no? Como se puede apreciar la nueva región, las variaciones en el eje R van desde el 0 a 4 y las variaciones en el eje θ de 0 a 2pi. Ahora, con las variaciones y con la gráfica no bastan para hallar el volumen, ¿no? Necesitamos también la función. Y esta función debe estar en términos de r a θ. Para eso utilizamos las coordenadas polares. Sabemos que x es igual a r coseno de θ y y es igual a r seno de θ. Entonces reemplazamos x y y en la función que nos dan como dato y nos resulta que la función nueva es igual a 16 menos r coseno de θ al cuadrado menos r seno de θ al cuadrado. Y por último, el jacobiano o el valor absoluto del jacobiano de t es igual a r. Con estos datos, ahora sí podemos hallar el volumen del sólido, ¿no? Con la integral doble. Comenzamos con la integral de 0 a 2pi por la integral de 0 a 4 de la función por el jacobiano que es r, diferencial de r por diferencial de θ. Ahora, primero comenzamos resolviendo la primera integral, que es la 0 a 4 por la función por el jacobiano. Entonces acá aplicamos la distributiva, esta r multiplica cada uno de los factores de la función y nos queda integral de 16r menos r al cubo por coseno al cuadrado de θ menos r al cubo por seno al cuadrado de θ diferencial de r. Lo que hacemos aquí es desagregar esta integral en tres integrales más y salen los factores que no tienen r, ¿no? Por ejemplo, el 16, el coseno al cuadrado de θ y el seno al cuadrado de θ. Lo que hacemos acá ya es desarrollar estas integrales y evaluarlas de 0 a 4, ¿no? Y el resultado de esta primera integral nos sale 128 menos coseno al cuadrado de θ por 64 menos seno al cuadrado de θ por 64. Ahora, este valor lo vamos a reemplazar en la integral de 0 a 2pi, ¿no? Y
De la misma manera, vamos a desagregar esta integral en 3 más. Y bueno, la primera integral es fácil hallarla, ¿no? Solo reemplazamos 1 por teta y evaluamos de 0 a 2 pi, pero las siguientes dos integrales las hallamos aparte. Sabemos que el seno al cuadrado de teta la podemos reemplazar por 1 menos coseno de 2 teta entre 2. Entonces, resolviendo esta integral nos queda 1 medio de teta menos seno de 2 teta entre 4. Igual en la segunda integral, este coseno al cuadrado de teta lo reemplazamos por 1 más coseno de 2 teta entre 2, ¿no? Nos queda este valor. Ahora, habiendo resuelto estas integrales por trigonometría, reemplazamos el valor de cada una de ellas en la integral y evaluamos de 0 a 2pi. Y nos queda, por último, 256pi menos 64pi menos 64pi, igual a 128 pi metros cúbicos como el volumen del sólido. Eso sería todo de mi parte. Le doy el pase a mi compañera Angie Wilka. Muchas gracias. Ok, buenas noches, profesor. Bueno, el siguiente problema nos dice, para una empresa la función de producción de InstaClose es función de xy igual a 100x elevada a la 0,8 por y elevada a la 0,6. Bueno, nos pide estimar el nivel medio de la producción, si el número de unidades de trabajo varía entre 100 y 150, y el número de unidades de capital entre 200 y 225. Bueno, para este problema tenemos los siguientes datos. Tenemos la función, también tenemos que x es igual a un trabajo que varía entre 100 y 150. Y y, que es el capital, y que varía entre 200 y 225. Además, también para poder hallar el nivel medio de la producción, usaremos la siguiente fórmula, ¿no? Que es igual a 1 sobre área de R por la doble integral de la región de la función xy por la diferencial de A. Siguiente PPT, por favor. Bueno, como primer paso, para hallar el nivel medio de la producción, tenemos que hallar el área del rectángulo, ¿no? Que como sabemos es base por altura. En este caso, nuestra base va a ser el eje X, que es igual al trabajo, y que va a ser la diferencia entre 150 y 100. Y por el lado del eje Y, que es nuestra altura, va a ser la diferencia entre 200 y 225, ¿no? Operando, tenemos que el resultado del área de la región nos da igual a 1250. Con este resultado, hacemos el siguiente paso, el número 2, en la cual podemos ya reemplazar y resolver la doble integral siguiente. Ok, aquí reemplazando obtenemos que el valor medio de la producción es igual a 1 sobre 1250 por la doble integral comprendida entre 225 de 200 y 150 y 100. De 100x elevada a la 0,8 y y elevada a la 0,6 por la diferencial de x. Luego aquí extraemos 100 como coeficiente y lo multiplicamos por la siguiente fracción, que es 1 sobre 1250, obteniendo así 100 sobre 1250 por la doble integral de x elevada a la 0,8 y elevada a la 0,6 por la diferencial de x y la diferencial de y. Luego aquí integramos x. Y fraccionando, obtenemos igual a 2 sobre 25 por la integral comprendida entre 225 y 200 de x elevada a la 1,8 sobre 1,8 de y elevada a la 0,6. Comprendida entre los valores 150 y 100. Luego pasamos a reemplazar estos valores en x y nos da el resultado de 2 sobre 25 por la integral comprendida entre 225 y 200 de 4.588,72y elevado a la 0,6 menos 2.211,70y elevado a la 0,6 por la diferencial de y. Operando tenemos el siguiente resultado, que es igual a 2 sobre 25 por la integral de 2.377 por y elevado a la 0,6 por la diferencial de y.
Ok, luego extrayendo el coeficiente de 2377, pasando a multiplicar por la fracción de 2 sobre 25 e integrando y obtenemos que esto es igual a 190,16 por y igual a la 1,6 sobre 1,6, comprendida entre los valores de 225 y 200. Luego estos valores pasamos a reemplazarlos en y obtenemos 190,16 por 3625,53 menos 3002,81. Y obteniendo como resultado el nivel medio de producción igual a 118.416,43, siendo este nuestro resultado final. Muchas gracias. A continuación le doy pase a mi compañera Camila Chay. Buenas noches, profesor. Voy a empezar mi problema. Ya está. Ok. Para una gran compañía de velas, la función de producción de Cobb-Douglas es fxy igual a 100 por x a la 0,6 por y a la 0,4 y estimar el nivel medio de producción si el número de unidades de trabajo varía entre 200 y 250 y el número de unidades de capital entre 300 y 325. Tenemos los siguientes datos. Ya tenemos la función y tenemos que x es igual al trabajo y varía entre 200 y 250. Y y, que es el capital, que varía entre 300 y 325. Para hallar el nivel medio de producción usaremos la siguiente fórmula, que es igual a 1 sobre el área de R por la doble integral de la región de F, xy por la diferencial de A. Siguiente, por favor. Ok, el primer paso para hallar el nivel medio de producción va a ser en R2. En este caso debemos ver el área del rectángulo. Como se sabe, el área del rectángulo es igual a la base por altura. Nuestra base en este caso va a ser X, que es igual a nuestro trabajo, cuál será la diferencia entre 250 y 200, mientras que nuestra altura va a ser igual a Y, cuál es nuestro capital, medido por la diferencia de 325 y 300. Efectuando los cálculos nos da como resultado que el área de este rectángulo es 1250. Siguiente PPT, por favor. Ok, podemos empezar a reemplazar. Reemplazando tenemos 1 sobre 1250 por la doble integral de 100 por x elevado a la 0,6 y por y elevado a la 0,4 por la diferencial de x y y. Lo primero que hacemos es sacar el 100 para que se divida entre 1250. Eso multiplicado por la doble integral de x elevado a la 0,6 por y elevado a la 0,4 por la diferencial de x y y. Lo primero que vamos a hacer es integrar x. Integrando la x obtendremos que x elevado a la 1,6 entre 1,6 por y elevado a la 0,4 por la diferencial de y. Los valores de 200 y 250 vamos a expresarlos en x. Luego los vamos a restar y eso nos daría 2 entre 25 por la integral de 4291,25 por y elevado a la 0,4 menos 3002,81 por y elevado a la 0,4 por la diferencial de y. Efectuando eso tenemos 2 entre 25 por la integral de 32.211 entre 25 por y elevado a la 0,4 por la diferencial de y. Siguiente PPT, por favor. Ahora vamos a integrar y. Integrando obtenemos 64.422 entre 625 por y elevado a la 1,4 entre 1,4. Los valores de 300 y 320 los vamos a reemplazar en y luego los vamos a restar. Entonces nos daría 64.422 entre 625 por 2.346,97 menos 2.098,17. Desarrollando esto nos va a dar 25.645,109 y eso vendría a ser el nivel medio de producción. Observando el gráfico R3, el valor promedio de la producción está representado por el poliedro que se encuentra dentro del paraboloide. ¿Cuál es el valor total de la producción, más no el valor promedio? Gracias. Siguiente compañero, por favor. Ok, ahora continuando con el siguiente problema, tenemos
que la Municipalidad del Distrito de Comas quiere presentar un proyecto de obra en una carretera ubicada en la avenida Micaela Bastidas. Este proyecto consiste en la reparación de un fragmento de la vía, la cual es una curvatura vertical, como se aprecia en la imagen de la derecha, y esta conecta un puente. La fracción de la carretera mencionada va a estar dada por el plano Z es igual a 144 más 2x al cuadrado más 5y al cuadrado, y la región R ahora nos dice que por medio de las integrales dobles calcular un aproximado del presupuesto de la obra, sabiendo que un metro cúbico va a tener un coste de $10. Y además tomar como observación que las dimensiones presentes en este sólido van a estar dadas en metros. Siguiente diapositiva, por favor, compañero. Como decía, tenemos el gráfico que nos da el problema. Lo que tenemos es esta figura, este paraboloide. Tenemos estos dos planos, el plano Z, que tiene la función de 144 más 2x al cuadrado más 5y al cuadrado, y abajo tenemos el plano R, que va a ser nuestra superficie, la superficie de este sólido. Ahora en el gráfico de abajo podemos ver en las dimensiones X y Y lo que vendría a ser esta figura, el área R, que va a tener una variación en X y Y de 1 a 2. Ahora, el problema nos da este dato tan importante de que un metro cúbico va a tener un coste de $10. Con lo cual nosotros podemos inducir que este problema es un problema en donde debemos hallar el volumen de este sólido. Entonces, para poder hallar el volumen de este sólido, necesitamos, debemos armar una integral doble. También necesitamos hallar las variaciones de X y Y, que pues como se aprecia en el plano R, el X tiene una variación del 0 a 1, mientras el Y tiene una variación del 0 al 2. Y nuestra función en X y Y va a ser esta función Z, va a ser este Z que nos da el problema. El 144 más 2x al cuadrado más 5y al cuadrado, que es la función que irá adentro. Armamos entonces la integral doble, como se puede ver a la derecha, en donde el volumen va a ser igual a la integral evaluada de 0 a 1 por la integral evaluada de 0 a 2 de la función 144 más 2x al cuadrado más 5y al cuadrado y los respectivos diferenciales. El más interno va a venir a ser el diferencial de y el más externo es el diferencial de x. Resolviendo la primera integral, lo que tenemos es que nos queda la integral de 0 a 1 de la función ahora 144 más 2x al cuadrado, esto entre paréntesis, multiplicado por y, más 5 tercios del y al cubo. Toda esta función va a estar evaluada va a estar evaluada de 0 a 2. Ahora, evaluando estos valores, lo que tenemos es aproximadamente, adentro nos va a quedar 301 más 4x al cuadrado, y afuera nos queda todavía la integral de 0 a 1, y todo esto por el diferencial de x. Volvemos a operar ahora la última integral del problema, y lo que nos queda es 301x más 4 tercios del x al cubo, todo esto evaluado de 0 a 1. Ahora de nuevo, reemplazando estos valores, lo que nos queda es 904 tercios metros cúbicos. Finalmente, recordando lo que el problema nos venía pidiendo, es un aproximado del presupuesto. Entonces, haciendo una regla de 3 en base al dato de la conversión que nos da el problema, multiplicamos esta cantidad de metros cúbicos por los $10 y obtenemos un presupuesto aproximado de $3,013.3. Le pasé ahora a mi compañero. Bien, buenas noches o buenas tardes, profesor Oswaldo. Hoy nos encontramos en una situación en la que hemos sido contratados por la empresa Sihanouk Perú y va a ser un proyecto. Para desarrollar el edificio, esta inmobiliaria necesita comprar los derechos de sobresuelo o también llamado aires. Entonces, hay una restricción, pues la norma dice que debe comprar aquella que está dentro, limitada por un paraboloide,
con radio obviamente el centro del edificio, y que también depende de la altura del edificio. Entonces, otros detalles. El edificio del más alto actualmente del vecindario mide hasta 24.5 metros, y a partir de esa altura es que puede comprar el sobresuelo, los aires. También no necesita comprar hasta la altura máxima del nuevo edificio que habrá, sino que hasta una parte de este, más específicamente los 3/5 de ella. El equipo de finanzas le informa que puede usar hasta 2 millones para esta compra. También tenemos el dato de que cada metro cúbico de sobresuelo o aires cuesta $50. Entonces, nos pregunta, ¿cuántos metros cúbicos de sobresuelo se necesita comprar de acuerdo con las reglas de zonificación para construir una torre de 35 niveles que cada una de ellas es de 33 metros y medio de alto, ¿no? Entonces, ¿alcanzará el presupuesto para esta compra? Siguiente, por favor. Tenemos el dato, también nos dicen que el área de la construcción es un cuadrado de 20 metros de lado, ¿no? Donde el origen es el centro y se extiende 10 metros en cada dirección. Ahora, el paraboloide, como habíamos dicho, es un paraboloide invertido. Cada uno, tanto X como Y, están negativos y están ponderados por un 4, que va a hacer que sea más grande, digamos, el área alrededor del cual debe comprar dichos sobresuelo. Siguiente. Entonces, si nos pedía que debería tener 35 pisos dicho edificio y cada uno 3 metros y medio de alto, pues el edificio completo llegaría hasta 122 metros y medio. Y solamente debe comprar cierto sobresuelo hasta los 3/5, que sería 73 metros y medio del edificio. Entonces, queremos determinar en qué volumen de sobresuelo debe comprar. Y tenemos que va a estar limitado por tanto el paraboloide, también el plano 24, Z igual a 24.5, que era el edificio, hasta ahí llegaba el edificio más alto del vecindario, y también que solamente necesita comprar hasta 73 metros y medio. Entonces, si le quitamos la parte que ya posee, porque ya es dueña todo el sobresuelo por encima del área de la construcción, entonces nos queda un sólido más o menos como este, que no es una línea, no proviene de un cilindro, así que no es recto los lados, si lo vemos desde una perspectiva de un lado. Entonces, necesitamos, lo bueno es que tenemos la ecuación de la hipérbola, ¿no? Y en base a ello vamos a poder hallar el volumen de este sólido mediante las integrales. Siguiente. Entonces, tenemos que el volumen lo podemos ver desde la perspectiva de una integral triple, en la cual esta estaría proyectada sobre el eje XY, y no conocemos bien los límites de integración todavía porque tenemos que despejar, pero siguiendo la ley del mínimo esfuerzo podemos replantear todo esto en quizás algo que se nos haga más sencillo trabajar, y por eso es que, teniendo en cuenta todos los planos que limitaban y de dónde tomaba hasta qué altura, que también lo conocemos, hasta qué altura va a comprar, podemos plantear como la suma de 3 volúmenes. El volumen total sería, primero, un volumen que sería el cilindro sería el área que hay entre el área cortada de la hipérbola, que hay dentro de toda la hipérbola, pero cortada ¿por qué? Por 24,5 y por 73,5.
Entonces, se parece a un tronco de cono, pero no es exactamente así, porque sabemos que la función es una hipérbola. Entonces, también, si le sumamos, todo eso sería f más g, la integral doble de la función fx, que es la hipérbola, y g de x, que viene a ser la parte de dentro, que es un cilindro. Es como la hipérbola, pero además rellenada. Entonces, solamente tendríamos que restarle el área que ya posee. Bien, entonces podríamos plantear el volumen como una integral triple, y para simplificar las cosas, también podríamos hacer ciertas conversiones con un poco de imaginación, ver cómo podemos integrar de tal manera que hallemos el volumen, aunque sea por partes. Entonces, las dos primeras integrales dobles son aquellas que representan a la parte, una sección de la hipérbola, por los planos z igual a 24.5 y 73.5. Y está separada porque en la primera es superficie que es su techo, podemos decir que es la hipérbola misma, pero en la siguiente es un cilindro el que tiene como techo, es una circunferencia y se convierte en un cilindro al tener una altura que es la diferencia, ¿no?, entre 73.5 y 24.5, es decir, 44. Eso sería el total, pero ya poseemos los derechos de sobresuelo sobre el área de construcción, que es un cuadrado de 20 por 20. Entonces, trabajando estos cambios para simplificar más aún y no trabajar en coordenadas cartesianas, podemos hacer el cambio a tanto polares y cilíndricas. Polares va a servirnos para la región que tiene como techo la hipérbola, y cilíndrica va a servirnos para aquella que tiene como techo es un cilindro y que tiene como techo una circunferencia, obviamente. Entonces, primero empezamos por la primera integral doble. Y ya teníamos descrita, y podemos hacer un cambio, una factorización, que es un cuarto que multiplica a 490 menos la suma de cuadrados de x y y. Siguiente. Entonces, si lo vemos como desde arriba, la vista aérea es la siguiente. Primero, el área más grande, que está de plomo, que va desde el origen hasta afuera, tiene un radio mayor a 22 y es todo el paraboloide, su proyección sobre el plano XY. La parte del amarillo es la parte de es la región que tiene como techo la hipérbola, y el círculo más pequeño es el que encierra un cilindro de altura 49. Si despejamos de la función más grande que tenemos, z, tanto en la hipérbola como en la parte de la hipérbola, ya estamos delimitando esa integral. Es lo primero que queríamos, ¿no? Entonces, el problema también nos insta a hacer aproximaciones para simplificar nuestro análisis. Entonces, el radio más grande una especie de tronco de cono que hemos hallado es 22, y el radio más pequeño es 14, que es interior. Entonces, esa región de amarillo es la que estamos integrando en la primera integral doble, ¿no? En el siguiente diapositiva. Ahora, hemos hecho la conversión, y gracias al anterior gráfico hemos podido darnos cuenta que en coordenadas polares se va a simplificar mucho el problema. Entonces, los nuevos límites, sabiendo que el cambio de variable es el siguiente, ¿no? X es igual a R coseno de teta y es R seno de teta, y que la suma de los cuadrados de X y Y es igual a el radio al cuadrado. Hemos dado cuenta que son como circunferencias. Entonces, en el primer caso es una corona de circunferencia, por lo tanto el ángulo, o mejor dicho teta, la variable teta sí va de 0 a 2pi, mientras que el radio solamente abarca desde 14 hasta 22. Después,
ya podemos decir que el volumen 1 es esa integral replanteada sobre la región amarilla, pero ahora con los nuevos límites de integración y con las nuevas diferenciales, ¿no? Entonces, nuestra función debemos convertirla, y como la hemos acomodado de tal manera que la podemos reemplazar x y y al cuadrado fácilmente, ¿no? Que es el radio al cuadrado. Pero el jacobiano también debe ahí estar involucrado para que esté correcto nuestros cálculos. Entonces, se expresa de la siguiente manera, ¿no? El 1/4 salió porque es una constante de la hipérbola, y 490 venía de la altura y menos r al cuadrado. Todo eso por r sería nuestro nuevo integrando. Y el orden de integración que vamos a ir es primero con r, después con θ, ¿no? Siguiente. Entonces tenemos esa nueva integral con los límites ya puestos y solamente nos toca operar. Entonces, lo primero que hemos hecho es pasar a multiplicar y distribuir en cada factor el r. Después ya podemos integrar con las reglas de integración más básicas que tenemos. Y nos queda 490 r al cuadrado menos r a la cuarta entre 4, ¿no? Y eso debe ser evaluado desde los límites 22 hasta 14, ¿no? Acá simplemente lo hemos operado, por así decirlo, reemplazado cada valor. Y nos queda, de esta manera nos ayuda a tener un solo cálculo al cuadrado menos 2 y poder multiplicarlo. Entonces, si operamos todo eso, nos daría 21.600, quedaría como el nuevo integrando, pero ahora de la integral más externa, que era respecto a θ. Entonces, esa, si lo hacemos con los límites que tenemos, 2pi a 0, nos queda solamente multiplicar 2pi por 21.600 por 1/4. Y todo eso se aproxima a 33.922. Y como hemos planteado para hallar un volumen, tenemos el primer volumen, que sería de la región que tiene como techo la hipérbola. Entonces, también la siguiente integral que necesitamos hacer era aquella del cilindro que estaba dentro de esa hipérbola, ¿no? Digamos que es la parte más interior, y si es un cilindro también lo podemos ver como en coordenadas cilíndricas. Entonces, una vez que le hemos llevado a coordenadas cilíndricas y tenemos la integral triple, es necesario que solamente esté 1 y el diferencial de toda la nueva región a la que vamos a hacer el cambio de variable. Siguiente. Entonces, sabemos que es un poco parecido a coordenadas polares y que los cambios de variables son los siguientes, ¿no? R coseno de θ para x, y va a ser igual a R seno de θ, y z va a seguir siendo una función, en este caso van a ser planos, o sea, constantes, y la diferencial, el jacobiano coincide también que va a ser R. Entonces, los nuevos límites de integración, acordándonos del gráfico del gráfico más interior, era desde el origen de coordenadas hasta el radio igual a 14, ¿no? Porque eso lo vemos en el círculo azul transparente. Luego está que el θ también va a ser de 0 a 2pi, y z va a ser la altura de ese cilindro, que es desde 24,5 hasta 73,5 metros y medio. Entonces, ya podemos plantear el volumen con los nuevos límites y nos damos cuenta que se ha vuelto algo numérico, y no debemos olvidarnos del jacobiano, que es R. Y luego de ello ya solamente toca operar. Si es R al principio no estamos integrando, entonces simplemente queda como una constante, pero 73 y 24 sí hacen que al restarse den 49. Queda 49R en el integrando, y ahora vamos a integrar eso respecto a R. Ahora si lo integramos queda 49R al cuadrado sobre 2, y eso debemos evaluarlo de 0 hasta 14. Si lo evaluamos, simplemente nos damos cuenta que es
multiplicar por el primero, ya que el 0 no va a afectar. Eso, 49 por 14 al cuadrado entre 2 es 4.802. Y ese es el nuevo integrando de la integral más externa, la tercera, que tiene como límite de 0 y 2pi, y es respecto a teta, ¿no? Entonces, otra vez, nuevamente, como en el anterior caso, podemos ver que es simplemente multiplicar 2pi por 4.802, y ya tenemos una aproximación al volumen, en este caso del cilindro que va dentro de la parte más externa del volumen total que habíamos visto en el gráfico, ¿no? Siguiente. Lo único que nos faltaría es restarle el volumen de aquellos del sobresuelo que ya poseemos, ¿no? Que es dentro del área, es un paralelepípedo, y tiene como, también podríamos hallarlo fácilmente ya que es recto en el plano, no en funciones, vamos a hallarlo con las dimensiones que nos dan, pero para fines de esta explicación vamos a hacerlo con integrales, ¿no? Que también es una integral triple con límites numéricos y de hasta 3, vamos a integrar respecto a z, y x y y. Los límites lo veíamos del gráfico. Sabemos que el rectángulo vale 20, entonces integrando 1 respecto a z, sabiendo que los límites son 24,5 y 73,5, tenemos que es 49. Ese es el nuevo integrando, y respecto a x, si lo integramos y luego reemplazamos por, que sería 49x, y todo eso evaluarlo de 10 a menos 10, nos da que el menos va a hacer que se convierta en más el siguiente 49 por menos 10. Entonces, vamos a tener que el nuevo integrando ya para respecto a y va a ser de 49 y 49 por 20. Podríamos sacarlo, pero también podemos hacer lo mismo que hemos hecho hasta ahora, que es integrar, ya que es simplemente pasarlo a un nivel mayor de la potencia, y evaluar de 10 a menos 10. Entonces, al final el volumen de sobresuelo que ya poseemos es 19.600 metros cúbicos, ¿no? Ya tenemos todos los volúmenes y solo nos falta calcular cuál es el que nos interesa comprar, que es todo lo que está fuera de el área de construcción, que cuando va a ser un volumen al final, porque nos dice que solamente debemos comprar desde cierta altura hasta cierta altura. Entonces, debemos restarle a todo eso lo que ya poseemos, que es 19.600, y nos da 44.501 metros cúbicos. Entonces, sabemos también que cada metro cúbico nos cuesta $50. Entonces, para poder comprarlos necesitaríamos hasta $2.225.050. Y habíamos dicho también al principio que el presupuesto para esa compra había sido de 2 millones solamente. Entonces, podemos concluir y dar respuesta al problema diciendo que se necesita, que no se cuenta con los recursos suficientes para poder construir este edificio, pues necesitamos comprar hasta 4.501 metros cúbicos de sobresuelo, ¿no? Y acá hay un reto que es simplemente, digamos, hacer un cambio, ¿no? En esta vez habíamos buscado hallar el volumen. Esta vez es como si ya tuviésemos el volumen directamente y tuviésemos que hallar los límites de integración e ir a la inversa hasta llegar a la altura del edificio y saber cuántos pisos tiene, ¿no? Pero esto ya será para otra ocasión. Eso sería todo. Muchas gracias.